Hola amigos, bienvenidos a la Cortina de Humo. Otra semana más, otro día más. Y bueno, pues estamos hablando en la Cortina de Humo de varios temas. La semana pasada tocamos el tema del 6F, es decir, el movimiento de apoyo al sector primario, no solo a la agricultura, sino ganadería, pesca, etcétera. Y también se tocó el tema de las subvenciones a los emigrantes que vienen, inmigrantes que vienen aquí a España, se empadronan, se sitúan, se les da una subvención y luego se van a trabajar a otro país. Y como se van con la documentación española, pues ya hablamos la semana pasada con Lola del movimiento 6F, que vio a estos inmigrantes en el Consulado de España en Bruselas votando en las elecciones europeas como si fuesen españoles, pero estando en Bruselas porque es donde viven y trabajan, aparte de cobrar las subvenciones que cobran en España. En fin, la entrevista a Lola fue una entrevista muy larga, a Lola Guzmán, y después pues hubo también una mesa redonda en Onda España ese martes, en el cual pues estuvo presente Lola, también estuve presente yo y varias personas más. Y bueno, pues hubo alusiones a otros movimientos que trabajan en pro de lo que es el sector primario. Y bueno, pues se dijeron ciertas cosas que otro de los movimientos ha querido aclarar, y su portavoz, concretamente, en nombre de esos movimientos del sector primario existentes en la región valenciana, pues han pedido la palabra y yo no tengo inconveniente en dársela. Y entonces Víctor Viciedo, un buen amigo, un habitual también de este programa, pues va a rellenar los primeros minutos del programa con unas declaraciones que terminan de aclarar temas como lo que sucedió en la frontera entre España y Francia, ese corte de 24 horas, algún tema de subvenciones, temas de futuro para el sector primario, etcétera. Pero en vez de que os lo cuente yo, mejor que os lo cuente él. Y después pues vamos a hablar de un libro, ¿sí? Vamos a hablar de un libro que está muy relacionado con los temas sociales, con los temas de activismo, y que está escrito por un juez federal argentino que, bueno, pues es de los hombres que, igual que aquí en España hay quien ha dicho hasta aquí hemos llegado, pues este hombre en su momento dijo hasta aquí hemos llegado, y bueno, pues ha publicado un libro en el cual pues habla de muchas cuestiones, y todas esas cuestiones son sumamente interesantes. Y le hemos hecho una entrevista y hemos decidido ponerla aquí, a continuación de las declaraciones de Víctor Viciedo, porque creo que el libro es muy interesante y creo que da muchas pautas de lo que debe de ser, verdaderamente nuestras acciones. De modo que adelante con Víctor Viciedo, adelante con el juez Alfredo López. Amigos, disfrutar del programa. Hola amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina, y hoy tenemos con nosotros a un buen amigo, a un habitual de nuestro programa. Bueno, habitual relativamente porque tarda mucho tiempo de una vez a otra que sale, pero sale aquí en la cortina de humo. Y bueno, es de justicia primero saludarle. Don Víctor Viciedo, muy buenas, ¿qué tal estamos? Muy bien, José Antonio, y nada, muy agradecido de que me invites a tu programa. Bueno, el Un agradecido soy saludo. yo por... Sí, perdón, no te dejo hablar. El No, agradecido un soy yo. saludo a todos los clientes, por supuesto, ¿eh? Venga. Bueno, oye, estamos en el candelero, como diría alguna famosilla de hace años. La pobre no sabe que el candelero es donde en las iglesias, esa viga que sujeta en las iglesias donde se pone el coro a cantar y todo el mundo mira. Y claro, es que, Pero dijo en el candelabro, dijo, que es un estamos en el candelero candelabro. de muchos brazos, sí. Bueno, pues, oye, Víctor, estás en el candelero, aunque no quieras, porque, bueno, pues vuestras acciones
han repercutido, no lo que debieran, porque bueno, ya sabes que los medios oficiales, para empezar, y los medios subvencionados, para continuar, pues no tienen la fea costumbre de informar de lo que pasa. Pero lo que sí es cierto es que han pasado cosas. Y justo antes de las elecciones, pues hicisteis una actividad controlada, totalmente controlada, comunicada a las autoridades pertinentes y que, bueno, hay gente que se ha sentido ofendida o molestada, pero es una cosa que no fue un salto de mata, sino algo perfectamente planificado, informado, controlado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ninguna cosa mal hecha. Y estamos hablando de ese corte de fronteras, básicamente entre España y Francia, y me gustaría que me hablases de él, cómo lo planificasteis, cómo lo hicisteis, y bueno, ya te haremos algunas preguntas al respecto. Bueno, había que hacer algo, ¿no? Los sindicatos, al contrario, de cara a elecciones no quieren molestar a los políticos, con lo cual nos tocaba mover ficha a los independientes. Los independientes nos movimos de dos maneras distintas y para mí las dos muy importantes, aunque por parte de, bueno, no voy a meterme, solamente una es la válida, ¿no? Pero yo creo que las dos son muy importantes. Una de ellas fue un corte de fronteras el día 3 de junio, pues a muy pocos días, 5 días de las elecciones, con lo cual entrábamos en campaña electoral, tenían que hablar de nosotros porque fue mediático, fue muy mediático. Y por otro lado, a nivel europeo, hubo una gran manifestación también de asociaciones independientes europeas en Bruselas, donde pues 6F tuvo una representación y tuvo su voz, ¿vale? Entonces, las dos cosas son muy importantes. Más mediática fue la del corte de fronteras. Para el corte de fronteras nos unimos 17 asociaciones independientes. Nos reunimos, lo planificamos y se hicieron las comunicaciones pertinentes. Como se cortaba en las provincias de Guipúzcoa, de Huesca y de Lérida y Gerona, pues entonces digamos que tuvo que haber varias comunicaciones, tantas como provincias, porque ya sabes que las comunicaciones se hacen ante la delegación de gobierno. Entonces, en el caso de Guipúzcoa, Aragón bueno, Guipúzcoa y Aragón se hizo ante la delegación de gobierno por parte de la asociación independiente que estaba en Guipúzcoa y por la asociación independiente que estaba en Aragón, y en la parte de Cataluña, y ahí viene un poco la polémica, la hizo Asaja. Dice, bueno, ¿y por qué la hizo Asaja? ¿Asaja estaba en la manifestación del corte? No, Asaja no estaba en el corte. En Cataluña hay una situación especial. En Cataluña sí ha habido elecciones en el campo y las ganó la Unió de Payesos. La Unió de Payesos, que es de Unió de Uniones, es la primera fuerza sindical agraria de Cataluña. Y en segundo lugar está Asaja. Entonces, allí surgió un movimiento que se llamaba Revolta Payesa, y entonces Revolta Payesa no está, digamos, registrada, ¿no? No está registrada y por lo tanto no puede hacer una comunicación. Y entonces habló con los de Asaja y los de Asaja encantados en hacerles esa comunicación pensando que pueden conquistar a la gente de Revolta Payesa, que son agricultores que no están sindicados. Entonces, ese favor, pues obviamente esperan cobrárselo de alguna manera. Y eso es el motivo por el cual Asaja hace la comunicación, pero no participa en el corte de fronteras. El corte de fronteras somos todo asociaciones independientes. Y lo digo aclarando pues, esas acusaciones de ciertas personas al respecto, ¿no? Bien, en segundo lugar, ese corte de fronteras, como he dicho, pues fue muy mediático y autorizado. Entonces, al ser autorizado y ser planificado, no afecta en absoluto a los productos que en esos momentos están en campaña, que también se ha acusado por ahí de que está afectando a los agricultores que están en campaña, de la fruta de hueso, de la leche y tal. Y dice, vamos a ver. Esto cuando hay un festivo el miércoles, ¿qué ocurre?
pues que no funcionan tampoco los transportes de mercancías, ¿no? Y pasa algo porque 24 horas no funcionen, se desabastece el mercado, pues no, no se desabastece el mercado, porque lo que se hace es planificar y los productos que tienen que llegar antes para el jueves, pues salen el martes y los que pueden esperar, pues salen el jueves y no pasa absolutamente nada. Por esto es exactamente lo mismo. Estos son 24 horas de corte y por lo tanto se puede planificar y por lo tanto no afecta en absoluto a ningún producto porque además todos los productos aguantan 24 horas en un camión refrigerado, incluida la leche, suponiendo que les sorprendiera. Pero para que les sorprenda a alguien, pues oye, pues la verdad es que debe de estar muy mal informado, porque esto estaba planificado y además de estar planificado estaba informado y además de estar informado, Francia permitió el transporte de camión por carretera los domingos para que los transportistas o el transporte pudiera llegar a su destino sin ningún problema antes de que nosotros cortáramos la frontera. Bien, y con eso, pues yo creo que he desmontado también el otro argumento que hay por ahí al respecto. Te quería comentar antes de que continúes. Yo recuerdo perfectamente haberte entrevistado a final del mes pasado y en esa entrevista quedó perfectamente claro lo que ibais a hacer. Y esa entrevista no se emitió el mismo día que cortasteis, sino que se emitió varias veces, concretamente tres, a lo largo de la semana anterior al corte. Ya sé que no nos escucha mucha gente, pero hombre, alguien nos escucharía, digo yo. Puedes continuar, Víctor, sobre todo hablándonos de esto, de ese daño maravilloso, ese daño estructural, esa barbaridad, que agricultores que han perdido sus cosechas y transportistas que han visto arruinados sus camiones. A ver, cuéntame, Víctor. Bueno, pues visto de que efectivamente a los agricultores y ganaderos no les ha afectado en absoluto, porque allí mismo teníamos a agricultores, porque Lérida es productora de fruta de hueso, y allí en el corte había agricultores de fruta de hueso. Y allí, en la frontera, yo hablé con ganaderos de leche, con lo cual no creo yo que se tiren piedras a su propio tejado, ¿no? El corte fue un gran éxito, fue muy mediático, extraordinariamente mediático. Allí estaban todos los medios de comunicación entrevistando a todo el mundo y salieron reportajes en todos los medios, tanto autonómicos como nacionales. Con lo cual, de alguna forma, hemos entrado en campaña electoral. Y si te das cuenta, cuando fue el debate electoral, por primera vez se habló mucho de agricultura y además con mucho miedo a ofendernos. O sea, ya para empezar nadie llevaba el pin de la 2030, qué curioso. La 2030 no debe de dar tantos votos ya, porque se dan cuenta que la 2030 son restricciones a las personas, sobre todo a los agricultores y ganaderos, pero también a las personas en cuanto a la energía y demás, y a la economía. O sea, es un daño para los bolsillos de la gente. ¿Basados en qué? En dogmas climáticos. Y digo dogmas climáticos porque no están basadas en afirmaciones científicas, sino más bien en propaganda y publicidad política, propaganda y publicidad de los medios de comunicación y propaganda y publicidad de los lobbies ecologistas. Pero los científicos, ninguno, absolutamente ninguno que sea serio, y que no trabaje para la administración, se atreverá a decir que el CO2 antropogénico, el CO2 de los humanos, es el culpable del cambio climático. Ninguno se va a atrever a decirlo porque el CO2 es un gas muy escaso, es un 0,04% de las partículas que hay en la atmósfera, es exactamente 400 partículas por millón. O sea que nos imaginamos 1 millón de partículas y ahí 400 ahí aisladas, eso es lo que provoca un efecto invernadero bestial que hace bueno, pues que todo esto sea un cambio climático. Vamos a ver, ¿hay un cambio climático? Puede ser. Yo no digo que no, puede ser. Los cambios climáticos son a muy largo plazo, es decir, que no estamos hablando de decenas de años, ni siquiera de centenas de años, sino que estos son pequeños ciclos que van ocurriendo debido a muchos factores que hay en la climatología, en la atmósfera, en el mundo,
en la Tierra, incluso en el sistema solar y en la galaxia. Entonces, todos esos factores afectan para que haya un calentamiento o un enfriamiento, que podríamos estar sufriendo un enfriamiento pues allá para el 2030, que ya lo he visto en un artículo que va a ocurrir, ¿sabes? Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Parece ser que no solo nos vamos a asar de calor, sino que en el 2031 nos vamos a morir de frío, según dice Lo País. Muy bien, efectivamente. O sea que esto pues son muchas circunstancias, pues la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera, porque el gas de efecto invernadero más importante es el vapor de agua, no es el CO2. Pues está también el vórtice polar, que en función de las masas de hielo pues va variando y eso afecta a la climatología, las corrientes marítimas, el efecto albedo, que es que las nubes producen una reflexión al ser blancas, de todo el calor que viene del sol y por lo tanto refrescan la Tierra. Yo qué sé, en la órbita que no es todos los años iguales, sino que va cambiando y ese cambio también afecta las explosiones nucleares del Sol, la traslación del Sol con respecto dentro de la Vía Láctea, que también atraviesa pues agujeros negros o zonas de explosiones de supernovas, yo qué sé, es que hay una diversidad de factores tan enorme que es imprudente decir que el CO2 antropogénico es el culpable del cambio climático cuando es un gas rarísimo, pero no solo rarísimo, sino importantísimo para que crezcan los árboles. Y si tan preocupados están del CO2, que planten árboles, pero que no destruyan la agricultura. Entonces, pues bueno, el tema es que ese discurso lo tenemos que ganar los agricultores, porque nos están imponiendo una serie de restricciones por el tema del cambio climático. Y esas restricciones nos hacen menos competitivos y al hacernos menos competitivos, pues tenemos que abandonar. ¿Y qué dejamos? Secarrales. Entonces, eso, conforme la gente lo vaya descubriendo, pues digamos que irá condicionando los discursos políticos. De tal forma que en estas que me he ido desviando, en este debate, pues se habló de nosotros y se habló del Green Deal. Y fue curioso ver cómo un partido político que una de sus dirigentes máximas en Europa fue la madre del Green Deal, pues digamos que detestaba al Green Deal. Ya no estaba tan de acuerdo con el Pacto Verde Europeo, porque sabe que son restricciones a la agricultura que vienen, por ejemplo, en la PAC de los ecoregímenes, y que vienen en la Ley de Restauración de la Naturaleza, y que vienen en la Ley de uso sostenible de los fitosanitarios, y que viene también en la de suelos sostenibles, que lo que quieren es eliminar fertilización, y si eliminan fertilización, pues obviamente, bueno, eliminar no, reducir fertilización y obviamente produciremos menos. Y así todas esas leyes que nos van fastidiando a los agricultores, que tienen que ver también con la quema, que tienen que ver con la ley esta de los animales, lo diré, la ley de protección animal, de bienestar animal, la ley de bienestar animal, que tiene que ver con que el lobo esté en el Express, que tienen que ver con que haya una estrategia nacional de restauración de ríos y que quiten embalses y azudes, en fin, todo eso, pues ese discurso lo tenemos que ganar porque la lógica está de nuestra parte. Y si la lógica está de nuestra parte, lo que no llegamos a la gente, pero según vayamos llegando a la gente en nuestro discurso, la gente va a abrir los ojos y va a decir, oye, que estos tíos son los que nos dan de comer, que estos son los que nos alimentan, si estos desaparecen, ¿quién nos va a alimentar? Grandes corporaciones agroalimentarias que van a producir en el tercer mundo, esos que va a venir en barco, ¿y si no viene en barco? O sea, todo esto tenemos que empezar a pensar que puede ocurrir y por lo tanto tenemos que votar a aquellos partidos políticos que estén en contra del globalismo atroz, de los acuerdos comerciales de libre comercio, y que no hay que confundir libre comercio con libre mercado. Libre mercado es una justa competencia dentro de unas fronteras y libre comercio es romper las fronteras, y entonces entran todas las distorsiones económicas que vienen de esos terceros países donde se cultiva con salarios de
de risa, o sea, con salarios que están muy por debajo de nuestros costes de producción y por lo tanto nosotros no podemos competir con ellos. Y no solo eso, sino que además no utilizan fitosanitarios adecuados, sino algunos que son verdaderamente venenos, no están haciendo el riego con aguas adecuadas, sino que incluso con aguas fecales. De ahí tenemos problemas, hemos tenido serios problemas sanitarios últimamente, y claro, todo eso la gente no es consciente, hay que decírselo. Y Víctor Viciedo es de los que le dice a la gente lo que hay, la realidad, la verdad con la que nos enfrentamos, ¿no? La verdadera seguridad alimentaria en cuanto a que debe ser sana y segura y en cuanto a que debe de llegar a nuestros ciudadanos está en nuestros agricultores. Y por lo tanto hay que proteger nuestra agricultura, y para proteger nuestra agricultura tenemos que tener claro que la alimentación tiene que ser con proteccionismo. Hay proteccionismo, por ejemplo, para que los coches eléctricos chinos no se vendan en Europa, y en cambio la alimentación da igual. No seamos locos. O sea, la lógica está de nuestra parte, como he dicho. Eso de eliminar 3.000 granjas porque se tiran ventosidades que provocan gases de efecto invernadero, vamos, por favor, esa locura detengámoslo. No tiene ninguna lógica. Por lo tanto, o esos partidos cambian de discurso político o no los votemos. Y según vayamos viendo más voces que todo esto lo vayamos diciendo, o sea, yo soy uno más, tiene que haber millares de voces que digan lo mismo que yo para que la gente abra los ojos, y que el extremo centro a veces es tan radical que está imponiéndonos medidas de corte medioambiental radicales, porque no tiene ningún sentido imponer a la agricultura esas medidas, ningún sentido, y que luego esas medidas no las cumplen los de fuera, que además no pertenecen al club y por lo tanto tienen ventaja dentro de nuestro club, que esto es un absurdo total. O sea, si tú perteneces a un club es porque tienes ventajas dentro del club. Pues no, aquí es al revés. Los que estamos dentro del club solamente cumplimos las normas, no tenemos ninguna ventaja. Entonces, toda esta falta de lógica tenemos que ir propagándola muchísimas voces para que llegue a la sociedad, y la sociedad, pues ya entre eso de extrema derecha, extrema izquierda, extremo centro, todo es extremo dependiendo cómo se mire. En realidad hay que huir de las etiquetas y mirar lo que es lógico y lo que no es lógico. Y desde luego no es lógico imponer medidas medioambientalistas radicales y acuerdos comerciales indecentes. Estas dos cosas hay que huir de ellas, y aquellos partidos que las lleven hay que pasarles, hay que pasar de votarles a ellos. Ahora ya han sido elecciones europeas, hemos depositado nuestro voto, 5 años más de sufrir pues medidas medioambientales radicales, que nos la impone el extremo centro. Víctor, una vez que hemos aclarado este tipo de cosas, me gustaría que retomar un poquito lo anterior. Creo que no ha quedado claro, que los agricultores no han sufrido absolutamente nada con el famoso corte de fronteras, y creo que ha quedado claro que en la postura de los transportistas, que los transportistas personalmente, yo he entrevistado a algunos, he seguido a algunos, y me parece que los transportistas están jugando a hoy blanco, mañana negro, y lo que no pueden es acusar a gente como Víctor Viciedo o las plataformas que él está ahora mismo defendiendo de que ellos tienen grandes pérdidas por culpa del corte de fronteras. Creo que un pequeño repaso a eso, si no te es mucha molestia, 1 minuto para cada cosa. Cuando Plataforma del Transporte se levantó y cortó indefinidamente el suministro, no tuvo un seguimiento 100%, pero sí bastante alto. Nosotros, ALIF, apoyamos a los transportistas, y los apoyamos a pesar de que muchos de nosotros, incluido yo, teníamos la naranja colgando de los árboles y no podíamos venderla porque nadie nos la compraba, porque nadie estaba seguro que podía recogernos esa naranja y transportarla a Europa. Y el corte no fue de 24 horas, el corte duró casi un mes. Entonces, si nosotros
entonces apoyamos a los transportistas. Me parece indecente que ahora algunos transportistas, por haber perdido 24 horas, y ojo, no todos, porque muchísimas empresas planificaron el corte porque lo sabían, y desde luego uno que lo sepa y se lance a la carretera a cruzar la frontera justo ese día, pues oye, pues como mínimo es imprudente, como mínimo. Y desde luego, pues para nada va a afectar a la fruta de hueso, que o bien ha planificado el surtir a los supermercados el día de antes o hacerlo el día de después. Porque si lo sabes, pues lo que haces es planificar tanto el corte como la carga del camión, pues en fin, que es como un festivo, lo hemos dicho antes. Pues si tú tienes un festivo el miércoles, ¿qué haces? Pues planificas. Pues aquí exactamente lo mismo. Y ojo, ningún domingo funcionan los camiones, ni las empresas, ni Y no nada. pasa nada. Bueno, no sé si son 54 domingos al año, ¿vale? O sea que en Con realidad... fiestas, 70 días al año no se trabaja. Pues ya está. Pues mira, porque haya 71 tampoco va a pasar Tampoco nada, pasa ¿vale? nada. Oye, Entonces, para que lo tengamos claro, ¿por qué no ha habido represión? ¿Por qué se ha autorizado? Es algo extraordinario, ¿eh? Fijémonos cómo había unos condicionantes que hacían que la administración no podía huir de aprobarlo. En primer lugar, porque venían elecciones y no puedes reprimir a los agricultores a 5 días de las elecciones, porque no te va a votar ni el trato. En segundo lugar, porque era combinado entre Francia y España, con lo cual, si no lo cortábamos en España, lo cortaban en Francia y estábamos exactamente igual. Entonces la administración dice, bueno, ¿para qué me voy a resistir si de todas formas lo van a cortar igual? Y en tercer lugar, pues era de 24 horas, es decir, que tampoco íbamos a causar un daño excesivo y la administración lo sabía. Entonces, Víctor, quería... bueno, Sí. Dime, otra dime. cosa, estamos hablando del País Vasco y de Cataluña, donde las policías no dependen tanto de las delegaciones de gobierno, sino que dependen de la Generalitat y El gobierno del vasco, sí. País Vasco, del gobierno vasco. Con lo cual, a estos que tú protestes contra el ministro de Agricultura se la trae al pairo, y entonces las policías no las usan con la misma alegría que se puede utilizar en el resto de España. Entonces, hay una serie de condicionantes que han hecho que esto se pudiera dar y que tuviera esa repercusión y que pudiéramos entrar, como he dicho, en campaña electoral. Y si no lo ven, el bien que le hemos hecho a la agricultura entrando en campaña electoral es que están ciegos, totalmente ciegos. O son muy radicales, que también podríamos llamarlo así. Te quería preguntar, sé que vais a seguir en la lucha y concretamente va a haber pronto una manifestación en la cual, bueno, hay dos asociaciones vuestras, una me parece que se llama AVC o algo así, y la otra es Unión de Llabradors. ¿Qué me cuentas de esto? ¿Cuándo está previsto hacerlo? ¿Dónde lo vais a hacer? ¿En qué consiste? Bueno, no, José Antonio, no lo vamos a apoyar, ahora te explico. Es ABA y la Unión de Llauradors. Estos son dos sindicatos que, digamos, tienen subvenciones públicas de la Generalitat y del Estado. Entonces, estos movimientos o estas asociaciones han decidido moverse ahora. O sea, no se han movido antes contra lo que yo he dicho de los acuerdos comerciales, no se han movido, porque cuando se movían contra las naranjas que venían desde Egipto, no lo hacían contra las naranjas que vienen de Egipto, no lo hacían contra el acuerdo comercial que se ha firmado con Egipto, lo hacían contra el puerto de Castellón y el puerto de Valencia, que tienen bonificaciones en las tasas a los productos agroalimentarios. Entonces, estás yendo contra una empresa privada que lo único que quiere es que los barcos le lleguen a su puerto y no a otro puerto. Y si no le llegan al puerto de Castellón, irán al puerto de Tarragona, con lo cual no vas a evitar nada. En cambio, estos se movieron y hicieron manifestaciones en contra de esas tasas, pero no lo hicieron en contra del acuerdo comercial, que es contra lo que lo hacemos nosotros. Entonces, ¿ahora contra qué se mueven? Pues bueno, ahora lo que piden son una serie de ayudas para distintos cultivos que, digamos, que están en crisis, como puede ser el cultivo de la cereza, como puede ser el cultivo de la almendra, y bueno, vamos a ver, la Consellería de Agricultura actual, el año pasado, como heredó los presupuestos que le había dejado Isaura Navarro, que era la anterior consejera de Compromís,
pues la verdad es que no les dejó nada, se lo pudrió todo y no había dinero para nada. Entonces no pudieron conceder ayudas, pero ahora sí las tienen. Entonces ahora, cuando llegue el momento, soltarán esas ayudas. ¿Qué pasa? Si tú te mueves pidiendo esas ayudas, ¿qué ocurre? Pues que cuando las dé, pensarán, se dan porque yo me he movido. No, se dan porque están presupuestadas. Y ahora mismo están presupuestadas. Entonces, esto le están haciendo simplemente postureando. Esa es la palabra. Postureando. Concretamente, por ejemplo, ABA en Intercitrus, en la interprofesional, rechazó una ayuda del 80% que venía de Europa para hacer publicidad de cítricos en Europa. Y te daban el 80% del montante. Concretamente, creo que eran unos 400.000 euros. Y el 20% lo tenía que poner alguien. Y entonces los exportadores que forman parte, o sea, el Comité de Gestión de Cítricos, que forma parte de Intercitrus, dijo, tranquilos, el 20% lo pongo yo. Cooperativas y exportadores iban a poner el 20%. Bueno, pues ABA se negó. Y ABA se negó diciendo de que no, es que eso al final va a repercutir sobre el agricultor. Vamos a ver, si solamente vamos a pagar el 20%, y encima lo pagan cooperativas de sus beneficios y exportadores, pues yo no sé si al final terminaremos pagándolo los agricultores o no. Lo que sí que está claro que nos vamos a beneficiar de una publicidad en Europa donde el 80% lo está pagando Europa. Y tú lo estás rechazando. Pues ahora en esta manifestación lo que piden es dinero de la Generalitat para hacer publicidad de una marca concreta de cítricos que son cítricos valencianos. ¿Dónde? En la Comunidad Valenciana. Pues a mí la verdad es que me parece absurdo. Yo, si lo concede la Generalitat esa ayuda para hacer publicidad en Valencia de cítricos valencianos, que es, ya digo, una denominación de origen, que tienen solamente 4 exportadores, pues bueno, pues vale, pero si mis naranjas no forman parte, a pesar de ser valencianas, de cítricos valencianos como marca, pues la verdad es que me da igual. Entonces, esto es un absurdo total y bueno, pues está bien que se muevan contra la consejería, pero para no hacer absolutamente nada, porque deben de moverse contra lo que yo he dicho, contra los acuerdos comerciales indecentes y contra las políticas radicales medioambientalistas. Hay que moverse contra eso. Bueno, Víctor, nos hemos quedado sin tiempo. Creo que ha quedado muy claro todo lo que has dicho y las dudas que han surgido a lo largo de esta semana, creo que las has aclarado más que de sobra. O sea que lo único que podemos hacer es darte las gracias por haber estado con nosotros. En esta misma semana saldrá en las diferentes emisoras en las que se emite la cortina de humo y espero sinceramente que la gente empiece a estar un poquito menos aborregada y se dé más cuenta de la realidad y la verdad. Amigo Víctor Viciedo, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, José Antonio. La gente lo que tiene que ver es que lo importante no soy yo, no son las marcas distintas de asociaciones, sino que es el sector primario. Tenemos que luchar por el sector primario. Y para eso nos tenemos que unir y tenemos que ir a lo verdaderamente que nos hace daño y no diversificar en otros frentes que son menores. Muchas gracias, José Antonio. Gracias a ti. Hola, muy buenas tardes amigos. Tenemos con nosotros en el tiempo de entrevista a, a un personaje muy especial, un hombre hecho y derecho, digámoslo así, porque hoy en día no es tan fácil encontrarse un hombre de principios y además de derecho. Y digo de derecho porque es un juez federal de Argentina y bueno, ya he dicho todo lo que hay que decir de él. Es un hombre de principios, es un hombre de valores y es un hombre que tiene fe y mucha esperanza en esa fe que él tiene. Y es el juez federal, don Alfredo López. Muy buenas, don Alfredo, ¿qué tal nos encontramos? Bueno, pues le traigo aquí porque además de ser juez, es un exquisito escritor. Y él dice que es un panfleto, pero es porque eh,
La gente que tiene verdaderamente valores tiende a quitarse importancia. Pero ya me gustaría me escribir este panfleto y no puedo. Eh, Don Alfredo, por qué ha escrito usted este libro? ¿Cuál es el objetivo de haberlo escrito? No, yo te diría, José Antonio, en primer lugar, que no soy un escritor, propiamente dicho. He escrito en mis 40 años de justicia innumerables fallos, resoluciones, etcétera, pero es la primera vez que me aventuro a escribir un libro. Y el objetivo del libro creo que ha sido motivado por la gravísima situación internacional que se está viviendo y en particular la gravísima situación también a nivel nacional aquí en la Argentina. Y entonces el libro procura despertar conciencias, es decir, difundir la verdad que está tan ocultada y tergiversada en esta época, y por lo tanto no es un libro, por eso yo digo panfleto, no es un libro para las bibliotecas, sino es un libro para que se lea, para que circule de fácil y rápida lectura, claro, sintético, concreto, y con todos los fundamentos necesarios para que aquel que lo lea, ya sea un neófito o un erudito, pueda entenderlo perfectamente y además que sirva como instrumento para difundir entre otras personas que están dormidas frente a todo lo que está pasando. Me llama mucho la atención que abrimos fuego hablando de nación, un término que se está perdiendo. ¿Por qué hablamos lo primero de nación? ¿Porque es necesario que la gente sepa lo que es la nación, doctor López? Es necesario que sepan lo que es la nación porque el nuevo orden mundial y la Agenda 2030 pretenden destruir las naciones. Destruir las naciones porque dentro de las naciones a su vez están las familias que componen las naciones. Y el ataque también es a las familias. Y por supuesto el ataque a Dios, que es el que nos une en la fe verdadera. De allí que hemos tratado de definir lo que es una nación, no en los términos que a lo mejor se utilizan en España de nacionalismo despectivamente, cuando se habla de los separatismos. Yo creo que ahí hay una pequeña batalla, pequeña o gran batalla cultural que han perdido al permitir que los separatistas o regionalistas se llamen nacionalistas por los propios, cuando en realidad nacionalistas han sido los que protagonizaron la cruzada que rescató a España del marxismo internacional. En ese sentido hablamos de nacionalismo, de verdaderas naciones, no de inventos como los que se pretenden promover en España. El socialcomunismo, ya que hemos sacado el tema, digamos que fue el responsable en su momento de ese 1936 en España. ¿Ese socialcomunismo está asociado a la idea de globalismo? ¿Es el globalismo el verdadero enemigo de la nación? Supuesto, pero el globalismo tiene dos brazos en una pinza, una Ujú. por derecha y otra por izquierda, pero que tienen el mismo amo, que es el poder internacional del dinero. Se viven peleando en cuestiones domésticas sin darse cuenta que hay un amo que está por encima y que tiene los mismos objetivos, ya sea por derecha o por izquierda. Es una falsa dialéctica y la única posibilidad política de salir de esa falsa dialéctica es salirse del contexto, salirse del sistema. El sistema es la trampa. O como decía Morraz, no es que la democracia está enferma, la democracia es la enfermedad. Ciertamente, no estoy de acuerdo con usted en que la democracia es la enfermedad, pero han sabido instrumentalizarla muy bien y creo que esa enfermedad ha empezado y ha obtenido excelentes resultados
en todo lo que significa el mundo hispano, en especialmente Hispanoamérica, aunque ahora ha vuelto sus ojos sobre España. ¿Qué augura, qué augura en este libro que ellos pretenden? Social, la destrucción de las naciones, de las familias, una religión universal, a la cual no es ajeno Bergoglio, que forma parte de este globalismo internacionalista, contrariando la fe verdadera. Y por eso yo he dicho en una apretada síntesis frente a la pregunta, bueno, ¿qué resisten y qué se quiere reconquistar? Bueno, resistimos la apostasía clerical para reconquistar la fe verdadera. Resistimos la entrega de las soberanías nacionales para reconquistar la patria auténtica. Resistimos también el envenenamiento de los jóvenes para reconquistar la familia natural. En definitiva, resistimos la mentira para reconquistar la verdad. Reconquistar la verdad, eso es lo más complicado porque precisamente tenemos ahí un ejemplo con ese señor que ocupa la silla de Pedro, que es un individuo que a mí personalmente me llama poderosamente la atención cada vez que habla, porque ya él solo se contradice, no necesita que, perdón, que nadie le contradiga, pero ¿hasta qué punto han logrado, por ejemplo, en España estamos viendo resultados escalofriantes y supongo que en Hispanoamérica también? La educación se ha convertido en la guía de cómo aprender a mentir y sobre todo cómo aprender a ir en contra de una sociedad justa y una sociedad cristiana. ¿Eso hasta qué punto ha llegado en Hispanoamérica? Aquí en España fatal, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto puede ser reversible? España primero y Argentina ahora son un campo de pruebas de estas ideologías y Ujú. nosotros los conejillos de Indias. Pero también se está produciendo un hartazgo de todo este izquierdismo falso, mentiroso, hipócrita, destructivo, etcétera, y hasta la juventud se está cansando y está buscando otros caminos, a veces equivocados, como en la Argentina con esta respuesta que ha tenido la publicidad y promoción de Milei. Pero yo creo que poco a poco, porque lo antihumano y lo anticristiano no va a prevalecer, no va a prevalecer. Yo aquí recuerdo las palabras poco antes de morir de Salvador Borrego que decía, cuando el enemigo esté a punto de conquistar los objetivos finales, vendrá la reacción. Y en eso tenemos la esperanza. Y como decía José Antonio, pues nosotros ponemos los medios, pero también creemos en el milagro. El milagro se tiene que producir si resistimos. ¿Y verdaderamente la gente está dispuesta a resistir o el miedo que se le está constantemente imbuyendo a la población es continuo? O sea, no hay nada más que ver los medios de comunicación. Están constantemente que si el cambio climático, que si van las hambrunas, las enfermedades que van a diezmar a la población, etcétera. Ese miedo es quizá lo peor que puede haber para que podamos resistir. Puesto, ellos han utilizado y utilizan el miedo como un instrumento político, Ujú. eh, pero yo creo el miedo en sí mismo no es malo, porque tenemos miedo y ese miedo nos permite reaccionar frente al peligro. Lo que sucede aquí es que se crean miedos ficticios, falsos, para amedrentar a la población y ejercer control social sobre ella. Y poco a poco entiendo que eso se va develando y la población tiene que sobreponerse a ese miedo, tiene que ser valiente, que como me imagino que tú me dirás, no es una virtud muy extendida en estos momentos. Pero yo En soy de absoluto. los que creen que 100 valientes pueden más que 1.000.000 de cobardes. Bueno, la vieja teoría de esos griegos, de los 300 espartanos que lucharon contra los persas
y bueno, no ganaron, pero por lo menos le sujetaron. Es quizá el primer objetivo, no ya ganar, sino simplemente parar al enemigo y entonces hacer que la verdad se vea como lo que es y la mentira también se descubra. Yo creo que este concepto de resistir tiene dos etapas, por decir así. Una que ya está superada es la resistencia pasiva, es decir, no adherirse. Y hay otra etapa que es la resistencia activa, que es ya empezar a reaccionar contra estas mentiras, contra estas falsedades, para llegar a la etapa definitiva que es la reconquista política y del Estado, para poner el Estado al servicio del bien común y de la nación, y no como está hoy el Estado al servicio del poder internacional del dinero, donde los gobernantes son simples gerentes y mandatarios de estos grupos económicos poderosos que pretenden dominar al mundo y que están en contra de la civilización occidental y cristiana, y además son antihumanos, porque todo lo que proponen, ya sea la ideología de género, la difusión de la droga, el aborto, etcétera, son antihumanos, y ninguna comunidad se suicida. Van a aparecer y están apareciendo reacciones frente a toda esta parafernalia de barbaridades que se quieren imponer y que en definitiva no van a lograr prevalecer. Bueno, yo estoy siguiendo un poco la idea o el guión original de su libro, que es sumamente interesante. Don Alfredo, yo entiendo que usted ha sabido estructurarlo muy bien y hay un punto que me ha llamado la atención poderosamente porque parece que lo ha escrito hoy, aunque el libro no lo haya escrito hoy, parece que lo ha escrito hoy porque le da a usted una preponderancia muy interesante a el único palo, digámoslo así, que en España se está defendiendo de ese globalismo y de esa agenda y de toda esta gente que trabaja para el globalismo y se llama justicia. ¿Es tan importante la justicia? Más que importante, ¿puede ser la solución la justicia? Justicia, cuando no está dominada por el poder político, cosa que en España es muy notorio, las presiones y Ujú. los movimientos que hacen ambos partidos, como dijimos antes, derecha e izquierda, para obtener sus propios fines, que no son otros que permanecer en el poder y cumplir con la agenda internacionalista, sí es necesario que haya jueces valientes, porque la primer virtud de un juez debe ser el coraje. Y ese ejemplo puede surtir efecto en otros magistrados que tomen también valor y cumplan con su función y sean también un faro de reacción que motive a la población a advertir que están sometidos y aborregados por este poder internacional. Bueno, estamos hablando continuamente de ese poder internacional. Ese poder internacional tiene un único reflejo en la Agenda 2030. ¿Cómo podríamos definir esa Agenda 2030 y cómo podríamos definir a quienes la aglutinan y que son los que en definitiva están moviéndose? Bueno, basta observar la reunión de Davos, donde los Mm, mandatarios del mundo van a recibir instrucciones en un mismo rango de igualdad de los poderosos del mundo, que los podemos mencionar: los Soros, los Rothschild, los Rockefeller, ujú. los Gates, en fin, esta élite, mal llamada élite, porque en realidad es una banda de delincuentes que se creen dioses, que Ujú. creen, como no tienen ninguna visión trascendente, tienen solo una visión inmanente, y son maltusianos que creen que tienen ellos que gobernar el mundo, porque no tienen ninguna visión ni histórica ni religiosa que lo fundamente. Es una visión puramente
hedonista, antihumana y anticristiana. Pues cierto, y hablando de anticristiano, ¿qué papel, qué papel está jugando actualmente la Iglesia? Aunque yo creo que la Iglesia católica, que es para mí la más importante de las iglesias cristianas, tiene el mismo problema que tenemos ahora mismo en España, la polarización. Es decir, hay dos bandos enfrentados, pero de una manera brutal. ¿Y cuál es la visión? ¿Cuál es la visión de don Alfredo López, del doctor López, en este tema? Decir con vergüenza, Bergoglio responde a este globalismo nefasto del que venimos hablando. Que hay reacciones contra esta política anticristiana paradójicamente llevada a cabo por el Vaticano, sí que las hay. El cardenal Burke, el cardenal Schneider, Viganó, varios cardenales, Monseñor Sará, etcétera, etcétera. Pero no se ha logrado una unificación de esta reacción suficientemente fuerte como para frenar todas estas políticas que no tienen nada que ver con la Iglesia Católica que promueve Bergoglio. Mi última pregunta conflictiva, no mi última pregunta, pero sí la conflictiva. Eh, Estamos todos de acuerdo en que desde 1945 ya no existen las ideologías, sino que hay una polarización social y económica en la cual pues nace la Agenda 2030, nace ese poder económico que quiere hacerse con el mundo. Luego existe ese otro poder que es el de controlar a los individuos y convertirlos en meros robots, que es el socialcomunismo. Y entonces, ahora mismo, hay una derecha y una izquierda que se autotitulan así, porque ciertamente si escarbamos un poco, no hay ninguna ideología detrás. Y entonces han tenido que inventar una una nueva ideología que se llama la nueva derecha, que además aparece reflejada en el libro. ¿Qué podemos decir de esa nueva derecha? Porque yo no me termina a mí de convencer mucho lo que la nueva derecha quiere. Bueno, a mí sí me termina de convencer lo que la nueva derecha quiere, porque está explícito en Abascal y su definición a favor del sionismo y de Zelensky en Ucrania. Está claro en Marine Le Pen, cuyos votantes en la legislatura aprobaron el aborto en la Constitución de Francia y ha traicionado a su padre, a su patria y a Dios. Y está claro también en Meloni, que es atlantista, amiga y cómplice de Van der Bruggen, y apoyando también a Ucrania, sacándose fotografías con Kissinger, diciendo que no va a derogar el aborto cuando de joven luchó contra él, de manera que ha traicionado todos sus ideales de juventud. Esa es la nueva derecha o la ultraderecha, que es, como digo, son dos brazos de la misma pinza con el mismo mandante. Bueno, y ahora me queda, no iba a hacer esta pregunta, pero casi es el final ya. Em, ¿Tenemos esperanza? Porque fe tenemos. Yo seguro, estoy convencido que el juez federal, el doctor Alfredo López y yo tenemos fe, pero ¿verdaderamente nuestra fe va a ser compensada? Sí, yo diría, la lucha es nuestra, la Ujú. victoria es de Dios. Y cerraría con la famosa frase de José Antonio de que debemos ser inasequibles al desaliento. Bueno, Porque a pues veces sí. Dios se empeña a fondo y nosotros tenemos que estar preparados para que cuando Dios lo disponga podamos actuar en consecuencia. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues creo que lleva razón mi entrevistado en este tema. El problema está en que tenemos que ser más y espero que, por ejemplo, esta entrevista sirva para ello. Espero que el libro que tengo en mis manos también, también sirva para ellos, resistir para reconquistar y espero que cada vez que
el juez federal, el doctor Alfredo López, lanza esos discursos que a mí personalmente me gustan tanto, pues también sirva para que tengamos nuevos adeptos, adeptos que con nosotros y siguiendo a Dios, pues podamos conseguir que la verdad y la justicia nos lleven con nuestra fe a la victoria. Muchas palabras, pero espero que algún día se cumplan. Muchas gracias, Alfredo. Por supuesto, y además te agrego que a nosotros nunca nos preocupó demasiado el número. Eso tú lo sabes, porque Lo sé. más vale pocos y buenos que muchos y malos, ¿no es cierto? Bueno, Entonces mira. lo importante que seamos determinados y que estemos dispuestos a hacer lo que hay que hacer y no quedar sometidos en el contexto del sistema. Eso es fundamental y creo que en las últimas elecciones ahí en España ha quedado claro. Efectivamente, lleva toda la razón nuestro contertulio. Querido amigo, el juez federal, doctor Alfredo López, le estoy agradecidísimo por estas palabras que nos ha pronunciado y sobre todo le estoy agradecido porque haya escrito este panfleto, como usted lo llama, y que yo le llamo una guía de ideas fundamental para llegar a la verdad. Amigos, hasta el próximo día. Adiós, doctor Alfredo López. Adiós, José Antonio, y muchas gracias. Escuchas el programa de José Antonio Ruiz de La Hermosa.